¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Habs Duelista. Así es amigos, tenemos nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de esas cartas que te dan la victoria con sus efectos, ¿ok? Muchas de ellas en cuanto se activan empiezan a correr en cuanto al efecto que hacen para que puedas ganar. Hay otras que funcionan un poco diferente, pero todas van encaminadas a lo mismo. Y vamos a arrancar con el Jackpot 7. Esta carta ganó popularidad cuando estaba Lotir Laments y Luishizu, porque muchos empezaron a hablar de teorías en las cuales podías usar esta carta para llevarte el duelo, pero a la mera hora todo fue una cortina de humo, no pasó nada, no se terminó utilizando, pero empezó a verse un poquito más en publicaciones de redes sociales donde la gente preguntaba si sería una opción viable. Y es que veamos su efecto. Dice, cuando esta carta es activada, regresa de nuevo al deck desde el campo la carta y revuélvela o barajéala. Ok, ese efecto no nos importa, lo importante es esto. Cuando esta carta en tu posesión es mandada al cementerio por un efecto de carta del oponente, destierra esta carta. Si 3 de tus Jackpot 7 están actualmente desterradas y fueron desterradas por ese efecto, ganas el duelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor el Lotir Laments con Luishizu te tiraba cartas, terminabas tirando los Jackpot 7, los desterrabas y ganabas, ¿ok? Es una teoría que se llegó a formular, era una estrategia que muchos veían viable, pero a la mera hora, como les digo, no se terminó usando. Entonces tenemos la primera carta de este video y vamos con la segunda, el Final Countdown. Esta carta nos dice, paga 2000 puntos de vida. Después de que hayan pasado 20 turnos a partir de que activaste esta carta, ganas el duelo. Es una carta súper lenta, o sea, hay que aguantar 20 turnos. Ni siquiera en el formato Edison a veces es tan fácil llegar a aguantar los 20 turnos, pero hasta cierto punto pues era una carta interesante que en algún momento de Yu-Gi-Oh! Ponía de nervios a los demás. Imagínate, activabas esta carta y era una cuenta regresiva en la que el rival tenía que ganarte antes de que pasaran 20 turnos, porque si no, hasta luego GG. Pero hay formas mucho más sencillas de ganar, entonces pues estas cartas son interesantes, pero a fin de cuentas Final Countdown nunca fue algo de lo que nos debiéramos preocupar realmente, a menos de que se juegue de esos decks de control que te tienen todo limitado, que además son antimetas, etcétera. Luego, la siguiente carta ya es un monstruo y se trata del Elefante Volador. Esta carta nos dice, una vez por turno del adversario, si esta carta fuera a ser destruida por el efecto de su carta, no es destruida. Una vez por turno durante su end phase, si este efecto fue aplicado este turno, aplica el siguiente efecto. Durante tu siguiente turno, si esta carta inflige daño de batalla a tu adversario con ataque directo, ganas el duelo. Una carta interesante, lo malo es que tiene muchísimas condiciones para poder funcionar, pero imagínate, no sé, los dos tienen 8000 puntos de vida, ya cumpliste las condiciones del Elefante Volador, le haces 1850 de daño con un ataque directo de él, en ese momento ganas el duelo. Entonces, pues es una carta divertida, seguramente alguien alguna vez ganó con el Elefante Volador y fue algo muy inesperado que también funcionó mucho y que por supuesto que causaba esta sorpresa en los rivales. Ahora la siguiente carta ya es una carta Exceed, se trata del Ángel de las Travesuras Fantastruco o Ghost Trick, como se le conoce a este arquetipo, ¿no? Te pide 2 monstruos de nivel 4 y su efecto es el siguiente. También puedes invocar esta carta Exceed usando como material Exceed a un monstruo Exceed Fantastruco que controles, excepto Ángel de las Travesuras Fantastruco, o sea el mismo. Los materiales Exceed acoplados a ese monstruo también se convierten en materiales Exceed acoplados a esta carta. Y dice, cuando la cantidad de materiales Exceed en esta carta se convierte en 10, ganas el duelo. Una vez por turno puedes desacoplar de esta carta un material Exceed, añade a tu mano una carta mágica de trampa Fantastruco en tu deck y una vez por turno puedes acoplar una carta Fantastruco en tu mano a esta carta como material Exceed. Es una carta interesante, es una carta que solita se va nutriendo para ir teniendo materiales, pero defenderla en campo para que puedas llegar a los 10 es complicado. No es un Purreli que de la nada ya está el monstruo ahí con 580 materiales, no, aquí es diferente, era más lento y complicado el poder conseguir los requisitos para ganar el duelo, o sea, tener 10 materiales dentro de esta carta. Y si bien hay decks que están enfocados en nutrir a sus monstruos Exceed con muchos materiales, incluso para ellos suele ser complicado el juntar 10. Entonces por eso imaginen lo difícil que podía ser para el Ángel de las Travesuras Fantastruco el tener 10 materiales y aplicar el efecto de ganar el duelo. Entonces ahí lo tienes, esa es una carta que también funciona. Y ahora vamos a conocer al número 88, Marioneta Trucada de Leo. Esta carta no solo tiene un diseño espectacular, sino que su efecto cumple con los requisitos del video, y es
es que nos dice que necesitas 3 monstruos de nivel 8. Para empezar no es tan complicado, ¿ok? Ya estamos en una época en la que bajar monstruos de nivel 8 puede ser relativamente fácil, entre comillas. Por ejemplo, con el arquetipo de los Therion era muy fácil llegar a este tipo de Exceed, ¿no? Ahora, una vez por turno, si no tienes cartas en tu zona de cartas mágicas y de trampa, puedes desacoplar de esta carta un material Exceed. Y si lo haces, pon un contador de destino de esta carta. No puedes realizar tu Battle Phase el turno que activas este efecto, y cuando haya 3 contadores de destino en esta carta, ganas el duelo. O sea, tú haces a este monstruo con 3 materiales para empezar, porque te pide 3 monstruos nivel 8, y luego nada más le vas quitando los materiales para poder cumplir el efecto. Si bien es mucho más sencillo que los que vimos anteriormente, pues sigue siendo un poco complicado el mantener esta carta durante 3 turnos, no vas a tener Battle Phase, entonces es jugar estrategias que puedan proteger a la marioneta trucada de Leo, porque de otra manera el poder cumplir con el requisito y ganar el duelo es algo que está bastante complicado desde mi perspectiva. Y es por eso que a pesar del poder de esta carta, pues sigue siendo permitida, porque no es tan sencillo el poder tenerla ahí lista para ganar el duelo, ¿no? Y ahora vamos con el dragón de la victoria. Este dragón nos dice que no puede ser invocado de modo especial. Para invocar por sacrificio esta carta, debes sacrificar 3 monstruos de tipo dragón. Si esta carta ataca a tu adversario directamente y reduce sus life points a 0, ganas el match. Esta carta sí es una carta destructiva. ¿Por qué? Porque no solo ganas un duelo. Acuérdate que para poder ganar en Yu-Gi-Oh tienes que ganar 2 de 3 duelos, ¿ok? Entonces, las cartas anteriores te dan el duelo, o sea, ganas uno de esos 3 que necesitas de ganar. Sin embargo, si tú pegas con el dragón de la victoria y reduces los life points a 0, ganas el match. O sea, es como si hubieras ganado 2 duelos seguidos y básicamente te lo quedas. O sea, esta carta sí tenía un poder brutal. Además, tiene 2400 de ataque, un ataque muy decente que claramente podía reducir al oponente a 0 sus life points. Y además de eso, es una carta que si la tuviéramos ahorita permitida, sería súper sencillo de bajar con la estrategia Dragon Link. Muchas veces los Dragon Link pueden escalar muy fácil en monstruos que llegan a tener en el campo, pueden dejar muchos cuerpos en campo para poder sacrificar, y aún así guardan su normal summon para que este monstruo entre. Entonces estaría brutal. Por algo esta carta está prohibida, porque sencillamente era muy poderosa y daba victorias de una forma muy pero muy regalada. Y por último vamos a hacer una mención honorífica claramente a este monstruo que no puede faltar, que es Exodia el Prohibido. Ya lo conoces, pero vamos a leer su efecto de todas formas. Y te dice que si tienes la pierna derecha, la pierna izquierda, el brazo derecho, el brazo izquierdo y la cabeza, vas a ganar el duelo. Es una carta, la verdad, bastante icónica. Es la primer carta que vimos en el anime de Yu-Gi-Oh que realmente dejó impactados a muchos. O sea, el poder bajar a Exodia y decir, ¿sabes qué? Pues ya valiste, GG. Es algo muy chido. Sin embargo, juntar sus 5 piezas sí que es complicado. Vaya que es un trabajo muy difícil, pero a fin de cuentas qué divertido era juntar a Exodia. Si tú alguna vez lo lograste en un duelo importante, compártelo aquí en los comentarios, y obviamente déjame también saber qué otra carta meterías para la parte 2. Yo soy Habs Duelista, nos vemos muy pronto, bye bye.